Muy buenos días, aquí a Huelva, a la Casa Colón, para este tercer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. Los que repetís, pues muchas gracias por seguir apostando por Huelva en este congreso tan importante, que se crean tantas sinergias en esta realidad, ya que esos proyectos que ya vaticinábamos y vaticinaban las diferentes empresas hace muchos años, ya es una realidad, cada vez es más fuerte esa transformación y como tenemos poco tiempo y muchas ponencias, para que no se vayan alargando debido al temporal y a toda esta situación que es más compleja trabajar, vamos a ir con la primera de las ponencias, que espero que les guste. Todo va a estar grabado y se puede volver a ver cuando se pongan en la web del Congreso del Hidrógeno Verde. Así que nada, muchas gracias. Nacho, el compañero, está grabando, Manuel en la técnica. Y vamos con el primer ponente, Xavier Magallón Martínez, de Vega Instrumentos. Es especialista en instrumentación para la medición y detección del nivel y presión, con un enfoque particular en proyectos EPC, oil y gas y energía. Trabaja en el departamento comercial de Vega, donde combina conocimientos técnicos y criterio aplicado. Apasionado por aprender y mejorar continuamente, destaca por su capacidad de análisis y su manera directa y resolutiva de afrontar los proyectos. Así que, sin más, son 20 minutos. Si termina antes de esos 20, puede haber turno de preguntas. El año pasado, la verdad que estuvo bastante interesante las preguntas y esas sinergias que se van creando, esas dudas del proyecto y la presentación de Xavier y de los diferentes ponentes. Así que nada, empezamos ya, 20 minutitos, que vaya bien y mucha suerte, Xavier. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Bueno, esta primera ponencia, basada en la experiencia de Vega, yo os quería hablar un poco de lo que son las medidas críticas en aplicaciones con hidrógeno. Como digo siempre, no basado en la teoría, sino basado en la práctica. Antes de empezar, se resiste. No, tranquilo. Ahora acelero. ¿Pruebo? Antes ha funcionado, ¿eh? Espérate. Sí, bueno, en teoría. Vaya, hombre. No hay problema. Ha funcionado solo para la prueba y se ha quedado... Como solo he hecho la presentación, lo importante... No, sí, lo importante es que funcione. ¿Ya? Vale. Pues nada, pongo el contador a 0 y puedes empezar cuando quieras, Xavier. Muchas gracias. Vale. Ahora, vale. Nada, antes de empezar en materia, presentaros un poco la empresa a la que represento, es Vega. Vega es un fabricante alemán. Esta es nuestra fábrica en la Selva Negra, nuestro principal punto de producción. Vega es un fabricante que, a pesar de ser una pequeña empresa multifamiliar, tenemos presencia en todo el mundo, desde con filiales a plantas de ensamblaje. Entonces, podemos dar cobertura a todos los proyectos. Se fundó en el año 59, como la mayoría de empresas alemanas, después de la Segunda Guerra Mundial, y empezó pronto con todo lo que era el tema del nivel y la presión. Destacar, luego hablaremos, que desde el año 98 fabricamos esto que veis aquí, que es transmisores de presión con membrana cerámica Certec, que para nosotros es muy importante de cara a lo que es la medida de presión en el hidrógeno. Avanzamos a la década del 2000, el sistema Plix, que es la base de nuestro catálogo. Todos nuestros equipos tienen un cabezal muy parecido, aunque luego lo que cambia es el tipo de tecnología. Y como os decía, ¿dónde se mueve Vega dentro del sector del hidrógeno? Pues nos movemos en lo que es la producción de hidrógeno, nos movemos en lo que es la compresión de hidrógeno y nos movemos en lo que es el transporte y la distribución. Aquí tenéis 3 ejemplos de algunos clientes o algunas instalaciones que para nosotros son muy importantes, donde el cliente ha confiado en Vega ya desde hace muchos años y tenemos esa experiencia práctica que luego compartimos con los clientes.
¿De qué hablamos cuando hablamos de hidrógeno? Pues hablamos de todo esto, hablamos de fiabilidad, hablamos de precisión, hablamos de ATEX, hablamos de compatibilidades químicas, eso es todo lo que tenemos hoy en día en cuenta, esa es nuestra experiencia, es lo que aportamos a nuestros clientes en base a lo que hemos ido trabajando durante estos años. Y ya nos ponemos en materia, empezamos por la medida de nivel. ¿Cómo resolvemos o cómo creemos nosotros que es la forma más eficiente de resolver una aplicación de medida de nivel cuando hablamos de la producción de hidrógeno, cuando hablamos de los electrolizadores? Pues nosotros creemos que lo más importante, la medida más fiable de todas, es el microondas guiado. Para aquellos que no lo conozcáis, el microondas guiado es un sistema de medición basado en un pulso electromagnético de baja frecuencia que lo que hace es desplazarse por un elemento, que en este caso es el que lo guía, que puede ser una varilla, puede ser un cable, y que lo que nos permite es controlar el tiempo de vuelo de esa microonda desde que sale del sistema de generación hasta que llega al líquido y vuelve. Entonces, ese tiempo nosotros es el que controlamos para saber a qué distancia está el líquido, da igual el líquido, retorna y lo que hacemos es medir ese tiempo. El tiempo nos da la distancia y la distancia la convertimos en nivel. Importante, ¿por qué el microondas guiado y no otros sistemas como pueden ser también el capacitivo que también se utiliza o el radar sin contacto? En principio nos da la posibilidad de medir cualquier tipo de líquido, aunque lo cambiemos durante el proceso, puede ser un cambio de densidad, puede ser directamente un cambio de líquido. Controla, como os decía, el cambio de densidad, no depende su principio de medición de la densidad del producto, es insensible a condensaciones y adherencias, es insensible a la temperatura, lo que vienen a ser los cambios de temperatura, el equipo soporta una temperatura máxima, pero el cambio de temperatura no le afecta al principio de medición, y es independiente de la presión de proceso, lo que hace que hoy en día los electrolizadores que trabajan a 30-35 bares sea un sistema que permite funcionar sin ningún tipo de inconveniente. Y para mí lo más importante en según qué tipo de electrolizadores es no utiliza partes móviles. No estamos hablando de un mandato restrictivo, no estamos hablando de una boya, no tenemos ese problema en función de la densidad o de puntos donde pueda haber suciedad. ¿Vale? La emisión, como os decía, es cilíndrica y está dirigida alrededor de un elemento que puede ser un cable, una varilla o una sonda coaxial. ¿Dónde se implementa? Pues se implementa, por ejemplo, en electrolizadores alcalinos, de forma directa o con un tubo bypass. Esto es lo que tenemos aquí, es lo que se denomina una cámara externa, donde lo que hacemos es medir por vasos comunicantes, por sí solo o con sistemas que llevan boya, que son indicadores de tipo local, ¿vale? Que no van alimentados. ¿Cuáles son los retos cuando medimos en electrolizadores alcalinos? Sobre todo, rangos de medida pequeños, entre 400 y 700 milímetros. Eso lo hace mucho mejor que otros sistemas de medida que también se basan en principio de microondas. Como os decía antes, no le afecta la variación de la densidad, disculpad. Y se puede fabricar en diferentes tipos de material cuando lo que tenemos dentro del electrolizador puede llegar a ser muy corrosivo, ¿vale? Hay algunas potasas, algunos líquidos alcalinos, donde los clientes nos solicitan otro tipo de materiales. El microondas guiado es un ejemplo de equipo que se puede fabricar con diferentes materiales. Se utiliza también en electrolizadores tipo PEM. Aquí, para mí, la principal ventaja es puede medir líquidos con muy baja constante dieléctrica, como es el agua ultrapura. Importante, lo que os decía antes, no tiene medidas móviles, con lo cual evitamos tener problemas de contaminación, muy importante en las membranas para controlar. Y, sobre todo, nos permite una medición muy fiable que lo que nos asegurará es que la membrana tenga una vida larga y duradera, que no hayan problemas en la medición que puedan afectar a esa membrana, que es la que nos está haciendo el proceso de la electrólisis. Igualmente, como os decía antes, se puede suministrar o se puede montar directamente en tanque o se puede montar en elementos que nos van a medir por vasos comunicantes. Y hasta aquí la parte de nivel. En la parte de presión, que es la más importante para nosotros, lo que tendríamos aquí es el gran reto que presenta el hidrógeno, que es la difusión. Muchos habréis escuchado hablar de la difusión, la permeación, y el gran problema que tienen hoy en día los transmisores de presión, en función del tipo que utilizamos, es la difusión del hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un transmisor de presión con un sello separador que utiliza aceite, al que nosotros aumentamos la presión del proceso. Y aquí empezamos a tener moléculas de hidrógeno que presionan la membrana. Esas moléculas de hidrógeno, por difusión, se nos van a meter dentro del transmisor.
y se nos van a mezclar con el aceite. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esa mezcla de hidrógeno y aceite ya va a permanecer y cada vez vamos a tener más hidrógeno dentro del proceso de lo que es el transmisor de presión. Porque no nos olvidemos que un transmisor de presión con membrana presionamos aquí, pero medimos aquí. Y es el líquido de relleno el que nos genera este cambio en el elemento de medida principal, que es el que nos dará la medida de presión. ¿Qué pasa cuando a presiones altas y durante mucho tiempo tenemos esa permeación de hidrógeno en una membrana de acero inoxidable? Porque no trabajamos con acero carbono, o sea, no hay un problema, no hay otros tipos de problema. Hay el problema del acero inoxidable, la permeación y la mezcla con el líquido. Lo que nos pasa es que las membranas se deforman. Y a partir de aquí, estos transmisores de presión ya no sirven para nada. ¿De acuerdo? Provocamos un offset, provocamos una deformación, provocamos una membrana que está completamente presionada y que no responde a los cambios de presión en el proceso. Entonces, este equipo hay que cambiarlo. Esto ya nos influye en lo que sería el OPEX y en la operativa del electrolizador o de la planta. ¿Vale? Conclusión. El problema es el aceite. A partir de aquí es, ¿cómo podemos resolver el problema de la permeación de hidrógeno? No se puede resolver. O sea, el hidrógeno va a permear siempre. Me acuerdo, me decían profesores que el hidrógeno es una partícula chiquitita. Pues esa partícula chiquitita se nos va a meter en todo. ¿Qué es lo que sí que podemos hacer? Quitar de la ecuación aquello que nos genera el problema. Y el problema no nos lo genera el acero inoxidable, el problema nos lo genera el aceite. Solución: utilizar transmisores de presión que no utilicen aceite. Hay fabricantes que os dirán utilizar membranas que sean impermeables al hidrógeno. Insisto, no existe. El oro no es 100% impermeable al paso del hidrógeno, con lo cual el problema va a seguir existiendo a medio, largo o más largo plazo. Pero vamos a tener un transmisor de presión con hidrógeno en el interior. ¿Qué podemos hacer? Pues poner transmisores de presión que sean más estándar que los tenemos en el mercado y que utilicen sistemas secos sin aceite. ¿Vale? A partir de aquí, ahora os presentaré dos soluciones. Una es membrana cerámica, es aquella que os he comentado que Vega viene fabricando desde el año 98 y que estamos utilizando ahora en el sector del hidrógeno, sobre todo en la parte de generación, ¿vale? Porque llega hasta 100 bares. Y luego hay otra que es metálica, también sin aceite, que llega desde 100 hasta 1000 bares. Entonces, estas membranas se pueden utilizar en lo que es compresión y transporte de hidrógeno. A partir de aquí, nos vamos a la parte de generación de hidrógeno. Esta membrana cerámica que os comentaba antes. Se está utilizando en electrolizadores, tanto alcalinos como PEM. Pero para nosotros la parte positiva, tanto en términos de CAPEX como en términos de OPEX, es que es una membrana que sirve tanto para medir agua desmineralizada, potasa, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y cualquier gas o líquido que tengáis en el proceso. Por lo tanto, estamos hablando de estandarizar una solución para un electrolizador y no utilizar diferentes elementos en función de lo que tengamos que medir. Como os decía, en función de la presión que necesitamos, podemos medir desde milibares hasta rangos de 100 bares. Vale. Y para nosotros la gran ventaja que tiene es que, si yo miro aquí la cerámica, la permeabilidad versus el oro es todavía mejor. Y estamos hablando de un equipo que es estándar, ¿de acuerdo? Para nosotros eso es importante porque le ofrecemos al cliente no solo un equipo más económico desde el punto de vista de Vega, no solo un equipo más fiable, sino que es un equipo que lo va a poder utilizar en diferentes aplicaciones. Y como os decía, es una membrana seca. ¿Qué forma esta membrana cerámica? Básicamente es la membrana que nos da el rango de medida y un cuerpo base donde tenemos dos puntos de medición, ¿vale? Estamos verificando la medida y tenemos a más una sonda de temperatura que nos va a compensar los cambios de temperatura en el proceso. Tenemos una junta de cristal y lo que hacemos ahí es unirlo todo. ¿Cómo funciona? Como un condensador. Básicamente tengo un valor de referencia y yo, cuando aplico la presión, acerco estas dos paredes. A partir de ahí lo que hace el equipo es medir más presión o menos presión. ¿Y qué pasa si hay vacío? No es el caso, pero podría darse. ¿Qué pasa si yo aplico vacío?
Pues el efecto contrario, aumento la distancia y el equipo también es capaz de medir vacío, o sea, cubrimos todo el espectro. ¿Qué más hay? Cuando pasamos de esos 100 bares, tenemos la membrana con carga extensiométrica. Esta llega desde 100 bares hasta 1000 bares. Entonces, en los compresores, en los sistemas de dispensación de hidrógeno, en las hidrolineras, lo que se utiliza es este tipo de sistema. Una membrana metálica de tipo acero inoxidable o un material parecido que se llama el Giloy, que es una membrana seca que no contiene aceite, por lo tanto, la permeación de hidrógeno es en los dos lados. No existe ningún elemento que pueda capturar ese hidrógeno en la fase interior o en la parte interior del transmisor. La manera como tiene que funcionar es como si fuese un puente de Wheatstone. Básicamente tenemos 4 puntos de medida y en función de la presión que recibimos o deformación que recibimos en esos puntos, lo que hacemos es calcular la presión total. Como os decía, es un sistema que permite medir en presiones elevadas, que no lleva aceite y que se utiliza en fase de compresión y de transporte. ¿Qué hacemos para verificar que lo que os estamos ofreciendo es correcto? Pues, por ejemplo, nos aliamos con una empresa como es TÜV en Alemania, donde todos nuestros equipos han pasado los test, no solo de ciclos de hidrógeno, sino también ciclos de presión hidráulica, ciclos con spray salino para comprobar la corrosión. Y una vez TÜV nos ha dicho, oye, esto es ok, los equipos vuelven a casa y los testeamos en nuestro taller, en nuestro laboratorio, para verificar que los equipos realmente siguen funcionando. Entonces, Vega ha cogido todos sus equipos, tanto lo que es la parte de nivel como lo que es la parte de presión, y están todos verificados por TÜV para el funcionamiento con hidrógeno. Porque al final, una de las grandes dudas que queda con el hidrógeno, y pasa en muchos elementos, es saber la permeación y saber cómo va a responder el equipo a largo plazo. Porque no existe experiencia en temas de electrolizador, compresión o transporte, para poder realmente verificarlo. Pues nosotros en este caso los tenemos recientemente verificados por TÜV. ¿Vale? Bueno, lo que os decía, estos son los test que hace TÜV, los 150.000 ciclos hidráulicos, la verificación de corrosión, fugas y ciclos con hidrógeno. ¿Vale? Y estos test son los que ha pasado TÜV para todos nuestros equipos. Vale. No sé si he intentado cumplir con los 15. Sí. Y más o menos estaba llegando a los 15 minutos. Gracias. Quedan 5 minutos de ponencia que ha decidido Xavier, como tantos otros, dejarlo para el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta referente a la ponencia o que quiera conversar con Xavier, es el momento. Son 5 minutos y si no, pues espera a Xavier y si has terminado, pues ya está. Sin problema. Si hay alguien que se anime a hacer alguna pregunta. No creo que le haya dejado tan claro. Sí, por favor, si alguien tiene alguna duda o quiere que vuelva para atrás a la presentación, o los que habéis llegado más tarde, si queréis preguntar algo que os hayáis perdido o llegar a la final, por favor, decidlo. Justo ahora se cumplen los 15 minutos, no es estrictamente necesario aguantar hasta los 20, pero aún así es tu tiempo, claro. Así que esperamos un ratito más por si alguien quiere hacer alguna pregunta y enseguida comenzará la siguiente. Sé que hay gente que ha llegado más tarde, si no hay preguntas y a alguien le interesa, yo no tengo ningún de esto, que vaya para atrás y empezar un poco desde el principio, ¿sí? ¿Te importaría ponerme la parte de nivel? La parte de empresa a nadie le importa, pero la parte de nivel sí que... Ya está, con pegar la chapa una vez ya es bastante. Creo que todo el mundo ha llegado más o menos en la parte de presión. Os explico brevemente la parte de nivel. Hay muchas maneras de medir nivel en hidrógeno. ¿Voy yo? Vale. Vale, esto paso. Hay muchas maneras de medir nivel en hidrógeno. Me he querido centrar solo en una, que es la que más utilizamos y por lo que digo, porque quiero enseñaros, basado en la experiencia de Vega, qué es lo que nosotros estamos haciendo en tema de hidrógeno. Hay capacitivos para medir nivel en electrolizadores. Hay radar sin contacto para medir nivel en electrolizadores. Aquí, por ejemplo, en este de aquí hay microonda guiada. En otros hay microonda guiada. Es lo que más utilizamos y es lo que os he querido explicar, porque desde mi punto de vista es lo que da mejor, lo que ofrece mejor calidad-precio para poder estandarizar en un sistema de electrólisis, ¿de acuerdo?
Esto es lo que sería un microonda guiada. Como he dicho antes, es un sistema que emite pulsos de microonda a baja frecuencia, 2 GHz, ¿de acuerdo? Las microondas tienen la ventaja de que son independientes de lo que es presión, temperatura y cambios en el fluido, bien sea de la densidad o bien sea del propio fluido. Hoy ponemos agua, mañana ponemos aceite y el equipo no hay que tocarlo. Si hablamos de sistemas basados en constante eléctrica o sistemas basados en densidad, eso hay que tenerlo en cuenta. No podemos tener una boya calibrada a 1 kilolitro y de repente ponerle un fluido de 0,8, porque la boya va a flotar más o va a flotar menos. En el caso de microonda guiada, no. Lo que hace el microonda guiada es, emite un pulso, el pulso llega a la superficie del líquido y X porcentaje de esa energía vuelve. Cuanto más conductivo es el fluido, más energía retorna. Cuanto menos conductivo, menos, pero siempre retorna a una misma distancia. Entonces, imaginaros que aquí tenemos un señor con un cronómetro, tira un pulso de microonda, arranca el cronómetro y cuando vuelve, lo vuelve a apretar. Sabemos el tiempo, sabemos la velocidad, porque es la velocidad de la luz, o un submúltiple, con lo cual lo que hacemos es calcular la distancia. De la distancia sacamos el nivel y del nivel sacamos el porcentaje, ¿de acuerdo? Siempre teniendo en cuenta que este elemento, que es la guía, una varilla, un cable, una sonda coaxial, es la que atrae la microonda a su alrededor, por lo que tenemos una emisión que sería de tipo cilíndrica. En el caso del radar es una emisión cónica, en este caso es una emisión cilíndrica. ¿Y por qué hablo de este equipo? Porque para mí es, como os decía antes, calidad-precio, CAPEX-OPEX, el que mejor se comporta, porque es insensible a mucha parte del proceso y porque, sobre todo, en distancias cortas, como pueden ser los electrolizadores alcalinos, es donde mejor se mueve. ¿De acuerdo? Mejor que otras tecnologías, como puede ser el radar sin contacto. Insisto, podemos hablar de otras tecnologías, todos tienen sus pros y sus cons, pero desde el punto de vista de Vega, hoy en día, lo que se está montando en electrolizadores, tanto alcalino como PEM, donde nosotros tenemos las referencias, sería de este tipo. ¿Sí? Vale. Quedaría un minutillo, pero más o menos ya has terminado, ¿no? No sé si esto ha generado alguna duda, alguna consulta, ¿no? Pues agradecer mucho la atención. Estamos en la zona de exposición. Si queréis venir luego a ver los equipos o a charlar de instrumentación, encantados de mi compañero Francisco, que está ahí detrás, y yo, encantado de recibiros. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Xavier.